Buenas tardes y bienvenidos a la Open Class Cuidadores Profesionales, un empleo de futuro. Tenemos a un invitado de excepción, el consejero delegado de Supercuidadores, una empresa social vinculada a la Universidad Internacional de La Rioja. Aurelio tiene bastante experiencia, conoce de cerca el mundo del cuidador, tiene una trayectoria en la formación de cuidadores, que es el tema que queremos abordar hoy en la sesión y en la Open Class que estamos celebrando. Lo primero de todo, buenas tardes, Aurelio. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí pues con todos ustedes y en aras a ofrecerle nuestra visión sobre lo que creemos que es un empleo de futuro, la figura del cuidador profesional. Sí, porque el cuidador, es decir, siempre ha existido cuidadores, siempre ha existido personas que demandan ser cuidados, que demandan ese cuidado, pero lo primero de todo sí sería importante, Aurelio, un poco ir delimitando los conceptos, ¿no? Porque muchas veces utilizamos indistintamente situaciones de dependencia, autonomía, independencia, y muchas veces es importante delimitar los conceptos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre autonomía y dependencia? Bien, pues la autonomía se puede definir como la capacidad de autogobierno de las personas y su derecho para tomar sus propias decisiones y mantener el control de su propia vida. La independencia es aquella facultad para que no te hace falta ayuda de terceros para gestionar las actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser vestirse, asearse, comer, caminar, y por tanto la dependencia es cuando necesitas la ayuda de un tercero para hacer esas actividades básicas de la vida diaria. Bien, ¿cuál es actualmente la cifra más significativa? ¿Cuál es la situación actual de la dependencia que tenemos nosotros? ¿A qué reto o a qué problema nos enfrentamos en números, no en números absolutos, pero cuál es la realidad, ¿no? Sí, pues las cifras, digamos, significativas del entorno de la dependencia, se estima que en España hay más de 2 millones de personas dependientes, hay alrededor de 4 millones de personas discapacitadas, y muchas de ellas necesitan cuidados, necesitan la figura de una tercera persona para que le ayude a esas actividades básicas de la vida diaria. Y hay más de 8,5 millones de personas mayores de 65 años. Se estima que entre el 5 y el 10% de las personas mayores de 65 años necesitan los cuidados de una tercera persona, es decir, son dependientes. Esas son las cifras macro en las que nos movemos. Efectivamente, como has dicho, la dependencia ha existido desde siempre. Es decir, nacemos siendo cuidados, por tanto somos dependientes al nacer. A lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de nuestros días, por razones de edad o si nos viene una enfermedad sobrevenida, pues podemos ser dependientes. Con lo cual, este es el ciclo normal de la vida. Ahora probablemente tiene más relevancia porque nos afrontamos al reto del envejecimiento de la población. Efectivamente, ¿no? Ha aumentado la esperanza de vida, afortunadamente, que siempre hablamos de envejecimiento, el problema de las pensiones, pero es un logro. Viene descendiendo la natalidad y eso ha provocado, ¿no?, que haya una proporción importante de mayores en España. Las proyecciones demográficas es lo que plantean o lo que ponen sobre la mesa, y son personas que sean más o menos necesitan ese cuidado y aparte necesitan tener una calidad de vida. Cuando hablamos de dependencia siempre lo asociamos a las personas mayores, pero no son solamente las personas mayores. ¿Cuáles son los retos y oportunidades si lo centramos, por ejemplo, en el envejecimiento, cuáles son los retos y oportunidades que efectivamente, el envejecimiento es una realidad a afrontar. ¿Por qué? Porque, como han mencionado, la tasa de natalidad ahora mismo por mujer es de 1,27 hijos. La esperanza de vida ahora mismo está en 82,5 años aproximadamente de media entre hombres y mujeres, y nos vamos a más de 90 años para el año 2050. Eso efectivamente es un logro del sistema sanitario, que cada vez está cuidándonos mejor y por tanto la esperanza de vida es mayor. Como consecuencia de eso,
nacen menos niños, la esperanza de vida aumenta, pero la edad va muy relacionada con la dependencia. Cuando nos hacemos muy mayores, probablemente pues somos dependientes, con lo cual vivimos más años, pero también probablemente más años que necesitamos cuidados. Entonces, logros y oportunidades o retos que nos tenemos que enfrentar, pues efectivamente al reto del envejecimiento demográfico por esa baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Pues el fomento y apoyo a la familia. Tenemos que volver a tasas de natalidad que superen 2 hijos por mujer, porque es lo que hace un crecimiento vegetativo de la población. Otros retos, el envejecimiento activo y saludable, lo que se llama la tercera edad, que tenemos que fomentar la autonomía personal de las personas y la calidad de vida. Entonces tenemos que fomentar los bienes y servicios para las personas mayores y las personas dependientes, como con medidas de concienciación, de información y formación. Otros retos, los flujos migratorios. España, desde el año 2014, está perdiendo población. Llegamos en el 2014 a tener 47 millones de habitantes y nos vamos para el 2050, según estadísticas del INE, a aproximadamente 41 millones y medio, es decir, vamos a perder 5 millones y medio. Eso consecuencia a la baja natalidad y que el saldo migratorio ahora mismo es negativo por primera vez. Es decir, ahora mismo se está yendo por las cuestiones socioeconómicas más gente al exterior que viene gente para trabajar en España. Los servicios sociales y de atención a la dependencia es un reto también que tenemos. Oportunidades que tenemos, pues la conciliación, habrá sectores beneficiados, todo el sector sociosanitario, el de estética, el de cuidado a las personas mayores, el de farmacia, el de ortopedia, son oportunidades que se van a encontrar esos sectores debido a ese envejecimiento de la población. Y después, un reto, tenemos que mantener el sistema de pensiones. Como se habla, pues claro, cada vez hay más personas dependientes, más personas con pensión y hay que crear empleo para mantener esas pensiones. De ahí que una de las oportunidades es precisamente el empleo relacionado con los cuidadores profesionales y la formación para el autocuidado, porque tenemos que ser cada vez más independientes y mantener mayor autonomía. Bien, Aurelio, con lo que acabas de comentar de la necesidad de profesionalizar al cuidador, quiero, bueno, se ha producido una evolución, ¿no? En la visibilidad social que pueda tener el cuidador. Como he comentado al principio de la Open Class, siempre han existido personas, y usted ha hecho referencia cuando hablaba desde pequeñito, por el propio ciclo vital, ¿no? Hay etapas de la vida en que uno demanda más cuidado, pero España es un país familista donde la solidaridad familiar es muy importante, lo hemos visto estos años con la crisis, y donde la dependencia ha estado reservada al ámbito privado, a la familia. Entonces, esta mayor visibilidad social da de alguna manera, o esta necesidad, ¿no?, de que haya una profesionalización del cuidador, cambia el perfil, es decir, ¿cómo podemos definir al cuidador? ¿Familiar, profesional? Porque tradicionalmente ha sido un familiar, sí, y ha caído en la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cambio o cómo podemos definir al cuidador? ¿Cuál es el perfil del cuidador? Bien, es decir, yo distinguiría entre el cuidador familiar, para mí mal llamado informal, y el cuidador profesional. El cuidador familiar, pues efectivamente, pues como he dicho anteriormente, pues nacemos siendo cuidados, después pasamos a ser cuidadores y probablemente volvemos a ser cuidados al final de nuestros días. Eso en un entorno familiar, pues generalmente pues ha sido la mujer la que se ha hecho cargo de ese trabajo, de cuidar al entorno familiar de las personas dependientes que estaban bajo su ámbito. Esto, cada vez hay una mayor conciencia social
de que esto no solamente se puede dejar en el entorno familiar, porque, entre otras cosas, las familias cada vez, por los parámetros de la vida, pues tienen menor número de personas en el núcleo familiar, y se encuentran muchísimas personas pues que prácticamente no tienen en su entorno familiar quien las cuide, quien le presten esa ayuda para gestionar las actividades básicas de la vida diaria. De ahí que nace la figura del cuidador profesional, y los servicios sociales pues cada vez están más concienciados de que esto es cosa de todos, de que tenemos que ayudar a esas personas dependientes no solamente en el entorno familiar, sino desde las instituciones. Y por esa razón pues nace la figura del cuidador profesional como un trabajo, una labor, y como veremos más adelante, pues el propio gobierno ha regulado esta figura con los llamados certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes, que es la formación oficial para realmente desempeñar esta labor con las máximas garantías porque esa persona va a adquirir unas aptitudes, unos conocimientos para realmente poder desarrollar esa actividad y mejorar la calidad de vida de la persona dependiente. Y sobre todo, perdón Aurelio, hay otro tema aquí, que cuando hablamos de la persona dependiente, ya cada vez menos, ¿no? Pero la persona, el cuidador, sufre, ¿no? Es decir, es una figura que hay que cuidar. Es decir, al final el cuidador tiene que ser cuidado, ¿no? Se conoce como el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Es decir, al final, sobre todo, yo creo que si va más a lo familiar, pues a lo mejor los sentimientos no de culpabilidad, sino de conciencia, o verte la obligación de cuidar a tu familiar si está dependiente, según también los recursos que una persona tenga, porque todo el mundo no tiene recursos para estudiar o para contratar a un cuidador. Entonces es importante que el cuidado que tenga la persona dependiente sea profesional, para descargar, ¿no?, de los problemas que pueda tener la familia, ¿no?, a la hora de cuidar al dependiente, sino también por el propio dependiente, porque si tú tienes que coger a una persona de una manera determinada, que menos que tenga unos conocimientos para hacer esa actividad, porque si no al final es perjudicial para la persona que está cuidada, como para el cuidador, porque se puede hacer daño. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que es la realidad del día a día del cuidador. Correcto. De ahí nace Supercuidadores, con el objetivo de profesionalizar la figura del cuidador, tanto familiar como, llamémosle, a aquella persona profesional que se va a dedicar laboralmente a cuidar a personas dependientes. Y efectivamente nosotros nacemos con la vocación, me refiero a Supercuidadores, de fundamentalmente ayudar al cuidador, es decir, de ayudar al cuidador transmitiéndole las habilidades necesarias, las aptitudes para cuidar de manera apropiada a la persona dependiente, pero para a la vez autocuidarse a sí mismo. Y por eso pues damos unos servicios, y hemos creado ya en el entorno a 150 temáticas formativas dirigidas al cuidado propio del cuidador y de la persona dependiente. Y me refiero a ese cuidado no solamente al aspecto físico, sino también al mental. El cuidador no se puede únicamente dedicar a la persona cuidada, porque probablemente desde el punto de vista psicológico y mental produciría determinados trastornos. El cuidador, para cuidar bien, tiene que estar psíquicamente, y tiene que descansar, y se lo tiene que tomar la labor de cuidar como una labor profesional, donde él necesita también su espacio para él, para formarse, para relajarse, para disfrutar, para sociabilizar, y no puede estar únicamente pendiente del dependiente, porque puede pasar, como en algunas ocasiones ha surgido, que
el propio cuidador enferma por un celo excesivo de la labor de cuidar a la persona dependiente. El cuidador se tiene que autocuidar y para eso hace falta pues recibir unos apoyos y una formación adecuada para sentirse física y anímicamente bien para la labor tan importante como es la de cuidar a una persona dependiente. Bien, Aurelio, aquí vamos a ver la otra cara de lo que acabas de comentar. Poniéndonos por parte de la persona que es cuidado o de la persona dependiente, en España, al tener esa cultura familista de que es la familia, ¿por dónde irán los tiros? Es decir, ¿cuál será el futuro del cuidador profesional? Porque también hace falta un cambio cultural, no solamente que se ofrezca la formación, sino también hace falta un cambio cultural. Tú has comentado anteriormente que efectivamente, debido a determinadas cuestiones como que el número de hijos es menor, que los núcleos familiares son más pequeños, que el ritmo de la vida, los parámetros de la vida hace que pues, la gente no tenga la misma disponibilidad para cuidar, pero también se necesita un cambio. Estamos en un estado de bienestar donde la familia es muy importante, donde nos agarramos a la familia, donde la propia familia es la que dice yo cuido a mi familiar, ¿no? Entonces también tendrá que haber ahí una labor de concienciación también para las propias familias de no querer aferrarse a ese papel de cuidador, aunque tenga esa sensación de que es más cercano, de que el... ¿no? Sí. No sé cómo lo es, pero también a las propias familias habrá que concienciar de la importancia de que a sus propios familiares ellos tienen que formarse. Sí, y eso correcto, es un reto. Correcto. Pero por el bien de las personas, personas dependientes. Y nosotros, como he dicho, el objetivo de Supercuidadores es profesionalizar la figura del cuidador, ya sea familiar o aquella persona que se quiere dedicar laboralmente y ganarse la vida cuidando a terceras personas. Entonces, y ahí tenemos formación, pues únicamente, que son lo que llamamos masterclass, que es una formación dirigida a esos cuidadores familiares, y tenemos otra formación que son cursos y los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria que van más dirigidos a los cuidadores profesionales. Son cursos donde ya de más larga duración, donde pues ya aprenden pues todas las técnicas, habilidades y recursos para cuidar a una persona de manera profesional. Entonces, por esa razón, dentro de Supercuidadores hemos querido distinguir esos formatos formativos para cuidadores familiares y profesionales. Comentabas antes que puede ser ¿no? o será obligatorio tener este certificado profesional. Correcto. ¿Cuándo? Es decir, ¿es una cosa que se prevé a medio plazo, a largo plazo? Es una cosa de que ya prácticamente no hay ninguna institución social, ninguna residencia, ningún centro de día, ningún centro tutelado, donde contraten a personas para trabajar cuidando a personas dependientes que no tengan el certificado de profesionalidad. Salió una resolución a finales del año pasado, donde ya decían que a partir del 1 de enero de 2016 prácticamente todas las instituciones sociales requerirían ese certificado oficial de profesionalidad de atención sociosanitaria, y será obligatorio para todas las personas a partir del 31 de diciembre de 2017. Bien, pues nosotros tenemos, bien sabe, tenemos un grado en trabajo social, un máster de intervención social. Lo digo porque es un público pues que le interesa estos temas y que a lo mejor dirá, bueno, ¿qué papel tendrá el trabajador social, ¿no? Será una de las vías, un empleo de futuro incluso para ello, más bien por la rama sociosanitaria, o cómo enlazas el campo del trabajo social con todo este Bien, mundo. El trabajo social está muy relacionado con este mundo. Se estima que ahora mismo hay más de 80.000 personas que necesitan el certificado de profesionalidad para, como he dicho, 31 de diciembre de 2017, porque están trabajando ya en una institución social y
no tienen este certificado, porque antes no era un certificado obligatorio. Además, este es un yacimiento de empleo, el sector de servicio a la persona y al hogar, donde los trabajadores sociales tienen muchísimo que aportar. El otro día, la semana pasada, la Asociación Española de Servicio a la Persona estimaba que entre la economía sumergida ahora mismo, es decir, las personas que pueden estar prestando servicios a las familias, cuidando a otras personas, así como las personas que debido a que puedan conseguir un autoempleo dando servicios de asistencia al hogar y a las personas, estimaban en 2 millones de empleos que se podían aflorar en España. Es decir, ahora mismo, digamos, el mercado negro que hay de personas que no están regularizadas y que con este certificado de profesionalidad se podrían regularizar, y todas las personas que mediante el autoempleo dando servicios a la persona y al hogar, estimaban en 2 millones de personas los empleos que se pueden crear. ¿Cuál es el compromiso de Supercuidadores con la sociedad? Pues es un compromiso con el empleo. Es decir, nosotros nos hemos comprometido a que todas las personas que realicen el certificado oficial de profesionalidad de atención sociosanitaria Supercuidadores, somos centro acreditado por el Ministerio de Empleo para impartir este certificado, todos los que lo realicen con nosotros, que además, al ser nosotros una empresa social, tenemos probablemente el precio más competitivo, porque los tenemos becados con 500 euros por persona que haga estos certificados. Nuestro compromiso es que le vamos a encontrar trabajo en menos de 6 meses. Y de lo contrario, es decir, si no lo consiguiéramos encontrarle trabajo, le devolveríamos el importe de la formación, el importe invertido en dicha formación. Aurelio, desde la experiencia de Supercuidadores, con toda la formación que hacéis, con toda, incluso pueden preguntar si tienen dudas, ¿no? Por internet, ¿no? Le asesoráis, ¿no? ¿Qué percepción tenéis en relación a la diferencia entre comunidades autónomas? Es decir, la demanda de formación entre comunidades autónomas hay más demanda en algunas comunidades autónomas que en otras. ¿Eso habéis podido percibir, estudiar? Lo digo a lo mejor porque se puede de alguna manera ver si hay algún tipo de diferencias por nivel sociocultural o en función de que sean comunidades autónomas más tradicionales, menos tradicionales. Es decir, las facilidades que también tengan las comunidades autónomas para a lo mejor subvencionar ciertos cursos o por la ley de dependencia. Es decir, ¿habéis percibido algún tipo de diferencia de demanda, de formación entre las diferentes comunidades autónomas? No es significativa porque efectivamente pues el porcentaje de personas que necesitan esos cuidados y que por tanto son necesarios esos empleos de cuidador profesional para atender a esas personas, pues bueno, es similar. Puede haber diferencias pues debido al diferente poder adquisitivo de medio de unas comunidades frente a otras, porque efectivamente para una familia, por ejemplo, que tenga que contratar a un cuidador profesional porque ellos no pueden dar abasto a cuidar, aunque les pudiera gustar cuidar a un familiar, pues lógicamente si no tienen poder adquisitivo para contratar a un cuidador profesional, pues esa es una barrera, ¿eh? Entonces, digamos que podría ser el factor que más discrimina, la diferencia de poder adquisitivo media entre una comunidad y otra. Vale, y otra cuestión que bueno, un poco también desde la experiencia de la formación que lleváis dando, ¿cuáles son las carencias, ¿no?, que más podéis notar en los cuidadores, ¿no? ¿Cuáles son las carencias? Pues la carencia fundamental es la formación. Estamos hablando de un sector donde no ha habido formación específica para ellos. De ahí que este certificado de profesionalidad, que es la formación
oficial y digamos la más completa, pues todavía no sea obligatoria, será obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2017. Es verdad que iba a ser obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2015, pero por temas de que la Administración no ha dado las facilidades para poder adquirir esta formación, ha ampliado el plazo. Por ejemplo, solamente ahora esta formación se puede adquirir de manera online, a través de la teleformación. Nosotros somos supercuidadores centro acreditados para impartir esta formación desde septiembre de 2015 y somos de los primeros centros acreditados. Y me atrevería a decir que ahora mismo, pues a lo mejor hay en torno a 20 centros acreditados en toda España y solamente lo están impartiendo, pues probablemente contados con los dedos de una mano. Entonces, es una facilidad que ahora la Administración ha propiciado porque ha acreditado determinados centros que tienen las garantías para dar los contenidos y tienen la plataforma formativa adecuada para garantizar que esa formación se da con unas garantías de calidad para el formar a esos cuidadores profesionales. ¿Qué requisitos académicos? Es decir, una persona quiere hacer un curso y se matricula, es decir, Sí. ¿hay algún tipo de requisitos académicos, de formación previa para obtener ese certificado? Porque si se quiere profesionalizar, cualquier persona sin formación ninguna o hace falta un mínimo de formación para poder ejercer el papel de cuidador como profesional, ¿no? De forma profesional. Sí. Pues, bueno, aunque esto sea también una formación, ¿no? Están regulados y efectivamente como es una formación que se puede adquirir de manera o bien presencial o mediante la teleformación. Entonces, los requisitos que exige el certificado oficial es que la persona tiene que tener el título de graduado en educación secundaria, lo que hoy es la ESO, o bien el título de bachiller elemental, tener una prueba de acceso a ciclo formativo de grado medio, haber realizado un certificado de profesionalidad del mismo nivel o de la misma familia, o tener la prueba de acceso a la PAU para mayores de 25 años, o bien lo puede adquirir también ese requisito realizando las competencias clave profesionales que se exigen. Al cuidador, vale. Vamos no sé si quiere alguno de los asistentes hacernos alguna pregunta. Aquí han ido saliendo, a medida que hemos ido conversando, Aurelio, han ido saliendo algunas de las preguntas. Entre ellas, bueno, pues los requisitos académicos que yo le acabo de preguntar. Y pregunta Carmen Ruiz, pregunta si las ayudas técnicas son suficientes para el manejo de la persona dependiente. Ayudas técnicas y conocimientos, es decir, las ayudas técnicas de saber manejar una grúa para movilizar a una persona, por ejemplo, desde la cama, para asearla, para levantarla, por supuesto es una ayuda, pero después hace falta tener conocimiento de esa persona, ese cuidador profesional, de cómo debe de movilizar a esa persona físicamente, por ejemplo. Entonces, las ayudas técnicas, como dice su palabra, son ayudas, pero no son suficientes. Efectivamente, porque después el trato, al final somos personas y el trato es importantísimo, ¿no? Independientemente de que sea un cuidador profesional o un cuidador del ámbito familiar, ¿qué aptitudes, me refiero al tema de empatía, de buena comunicación, se tiene que entablar entre la persona que cuida y la persona persona dependiente, ¿no? Es decir, la relación que se puede establecer o el vínculo que se puede establecer entre las dos figuras, ¿no?
es difícil incluso de definir, ¿no? Porque a veces es necesaria la empatía, otras veces hay que tomar distancia y frialdad, como comentabas en algún momento, hay que ponerse, bueno, esa empatía en el lugar de otro. Muchas veces incluso hay cierto rechazo entre ellos, ¿no? Por lo que quema el día a día, ¿no? Es decir, eso es un mundo a estudiar, a mejorar, para el cuidador, tanto profesional como cuidador familiar, pues que a lo mejor decide libremente cuidar a su familia, como ha venido siendo tradicionalmente en España. ¿En qué se debe, por la experiencia, Aurelio, cuáles son los cimientos, cuáles son la base de esa relación que tiene que existir entre la persona cuidada y el cuidador? Sí, yo siempre digo que para tener éxito, no solamente como cuidador profesional, sino para tener éxito en cualquier carrera o reto profesional, hace falta una combinación de actitud con C y aptitud con P. Efectivamente, esa actitud, siempre que se trata de cuidar a otras personas de profesiones que necesitan una cercanía para cuidar a la otra persona, para atender al público o para cuidarla en las actividades básicas de la vida diaria, esa actitud todavía tiene que ser una actitud de mayor sensibilidad, de mayor empatía, pero sin olvidar la aptitud con P que se requiere para poder realizar ese trabajo de una manera profesional. Bien, vamos a ver qué nos dice. Es que está viendo que hay preguntas dice en Beatriz, directo. Beatriz Caballero, buenas tardes, Beatriz. Es una pregunta bastante, a mí me parece bastante importante. Dice, ¿con el certificado de profesionalidad se podría trabajar en domicilios? Sí. Correcto, y es una muy buena pregunta porque efectivamente ahora mismo hay dos certificados, el de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y también a personas dependientes en domicilios. El de instituciones sociales es un certificado que contiene 450 horas, de las cuales de esas 450 horas hay 80 horas de prácticas en empresas. Y de las 370 horas restantes de formación, 338 horas son en modalidad teleformación, que se pueden hacer en modalidad teleformación si estamos hablando de un certificado para hacerlo en modalidad online, y 32 horas presenciales. En cambio, el certificado de profesionalidad para atender a personas dependientes en domicilio es un certificado aún más amplio, son 600 horas, y por una resolución realizada oficialmente, es posible, el certificado de instituciones sirve también para cuidar a personas dependientes en domicilio. Una familia que quiera contratar, pues si das con el certificado, pues a lo mejor para la familia es una garantía. Correcto, es decir, está garantía. Clarísimo que pues eso ocurre con todas las titulaciones. Si una familia tiene que elegir entre contratar a una persona que tiene esa aptitud certificada porque ha realizado una formación, pues lógicamente pues el 99,99 de las personas van a elegir a la persona que tiene formación a aquella persona que no tiene esa formación. Como he dicho antes, la actitud con C es muy importante, pero no podemos minusvalorar la aptitud con P, es decir, esa formación que te acredita el certificado, en este caso, de profesionalidad. Preguntan, cuando al principio de esta sesión, Aurelio, hemos comentado los dos en diferentes momentos, ¿no? El perfil del cuidador, cómo ha sido siempre la mujer, ¿no? Sí. La que ha asumido por lo general ha sido la mujer la que ha asumido la carga. En el ámbito, por ejemplo, del trabajo social, sí se ve ya cómo hay más hombres que están estudiando trabajo social. Los estudiantes, las personas que quieren profesionalizarse, ¿no? Ser cuidador profesional, ¿te atreverías a decirme qué porcentaje de hombres y mujeres, si hay más?
esperamos que haya más mujeres, no por nada, sino porque tradicionalmente ha sido así, pero se puede ver o vislumbrar en que puede haber mayor presencia o que se pueda ir encaminado una mayor presencia de hombres, sobre todo porque muchas de esas aptitudes a lo mejor son hombres que estudian enfermería, que hay más hombres enfermeros, que antes eran más mujeres, también igual por esta vía. También puede haber cada vez más hombres, ¿no? Sí, ahí distinguiría. Entre los cuidadores familiares, el 85% son mujeres. En cambio, entre los cuidadores profesionales, la presencia de los hombres es mayor. Y además, pues es lógico, no tiene por qué ser una labor solamente de mujeres. De hecho, pues es más lógico, o se produce con mayor frecuencia, que para cuidar a un hombre, pues se desee la familia, pues desee que lo atienda un hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si necesita cuidados para su aseo personal, pues digamos que es más afín, puede ser más violento que cuide una mujer a un hombre. Entonces, cada vez el número o el porcentaje de hombres, de cuidadores profesionales, va en aumento. De hecho, pues una referencia, nosotros hemos sacado la segunda edición de los premios Supercuidadores y en las categorías de cuidador familiar y de cuidador profesional hemos dado 3 premios, un ganador y 2 accessis para cada categoría, y las 2 categorías, tanto cuidador familiar como cuidador profesional, la han ganado hombres. Y ha sido votado por los internautas. Ha habido pues más de 17.000 votos, y los internautas han elegido que el cuidador profesional, pues han elegido a un hombre frente a otras candidaturas que había de mujeres. Eso es signo de que hay un cambio, de que efectivamente pues no es un trabajo únicamente para las mujeres, sino que es un trabajo que pueden realizar los hombres. Bien, vamos a hacer la última pregunta, porque ya nos queda muy poco tiempo. Dice, ¿cómo poder salvar esa barrera económica que tienen las familias para poder contratar a un cuidador profesional? Los servicios sociales sabemos lo que vivimos en España, que llegan tarde, a veces cuando el familiar ha fallecido. Efectivamente, eso, como dije antes, pues puede ser una barrera, lo que más discrimina entre comunidades donde la media de poder adquisitivo es superior a otra. Nosotros, como empresa social sostenible, estamos tratando de ayudar al máximo a todas las familias que se pueden encontrar con esto, y de ahí las becas que son por importe de 500 euros para el caso del certificado para trabajar en instituciones, o de 700 euros para el caso del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Nosotros tenemos formación gratuita. Si entran ustedes en nuestra página web cuidadores.unir.net, tenemos formación gratuita, pero tenemos otra formación de pago, aunque la tenemos, digamos, becada, subvencionada. El coste de un curso de formación en supercuidadores es aproximadamente de 2,5 euros la hora, es decir, es una formación muy económica. De ahí que estemos ayudando en la parte que podemos a ofrecer una formación de calidad, porque siempre es dada por profesionales, por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, para ayudar a esas familias que tienen que cuidar a personas dependientes a que lo hagan con la máxima profesionalidad y garantías. Bien, Aurelio, pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos 45 minutos a adentrarnos, ¿no?, en el futuro, ¿no?, del papel del cuidador en el siglo XXI, que nos encontramos con bastante retos. A vosotros muchísimas gracias por asistir. Ya sabéis que podéis ver la sesión, que os la podéis descargar, que os pasarán el enlace por si queréis pues visionarla pues tantas veces como queráis, y aclarar las dudas que os vayan surgiendo y que Aurelio ha querido compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Aurelio. Agradecer también, por supuesto, la labor de Supercuidadores, no solamente con el empleo, sino lo que es más importante,
con la persona dependiente, que al final es el que tiene que beneficiarse de esos cuidados, ¿no? Para que la gente se forme y que gracias a vosotros reciben esa formación. Pues nada, pues muchísimas gracias por invitarme y veo que alguna pregunta de dónde se pueden dirigir. Nuestra página web es cuidadores.unir.net. Nuestro teléfono es el 915674472 y nos pueden dirigir cualquier pregunta también por correo electrónico a cuidadores@unir.net. Estaremos encantados de ayudarle en todo lo que podamos. Muchísimas gracias.